Esa noche, parada frente a la puerta de la casa de mi vecina Remedios con una maleta y una bolsa de plástico, escuché cómo mi nuera reía adentro. En mi casa, en mi cocina, reía mientras yo buscaba dónde dormir a mis 63 años. Mi hijo no salió a despedirme, no bajó a preguntarme si necesitaba algo. Solo cerró la ventana de su cuarto cuando escuchó mis pasos en la banqueta. Esa imagen, la de esa ventana cerrándose, me acompañó cada noche durante las semanas que siguieron. Pero lo que ninguno de los dos sabía, ni mi hijo, ni esa mujer que dormía en mi cama, era que yo tenía algo que ellos jamás podrían quitarme. Algo que había protegido en silencio durante años, esperando sin saber que algún día lo necesitaría. Me llamo Hortensia y en la historia de hoy te voy a contar cómo el día que me echaron de mi propia casa fue, sin que yo lo supiera, el primer día de mi verdadera libertad. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. El cuarto de servicio olía a humedad y a años de abandono. Era un cuarto que yo misma había usado para guardar cosas que ya no necesitaba en el día a día. Cajas con ropa de temporada, rollos de tela sobrante de trabajos antiguos, la máquina de coser de repuesto que Aurelio me regaló en un cumpleaños y que nunca tuve corazón de vender aunque hacía tiempo que no la usaba. Ese cuarto siempre había sido un rincón de cosas olvidadas. Y ahora yo era una de esas cosas. Mis pertenencias estaban apiladas sin orden en los rincones, amontonadas con la prisa descuidada de quien guarda algo que no le importa. Ropa que yo siempre doblé con cuidado estaba arrugada encima de cajas. Cobijas que habían estado ordenadas en el armario de mi habitación durante años aparecían enrolladas sobre el suelo como si alguien las hubiera aventado sin mirar. Todo lo que había en ese cuarto me hablaba de la misma manera, que para las personas que vivían en mi casa, yo no era alguien que mereciera consideración. Era un bulto que había que acomodar en algún lugar para que no estorbara. Pero ese cuarto no era el principio de todo. Era el final de algo que había comenzado semanas atrás, de manera tan gradual que yo misma tardé en darle nombre. Primero fueron los comentarios en la mesa, dichos en voz baja pero lo suficientemente alto para que yo los escuchara. Luego fueron los espacios que Itzel y su madre fueron ocupando sin pedir permiso. La cocina a la hora que siempre había sido mía, la sala por las tardes, el patio los fines de semana. Cada semana que pasaba, yo ocupaba un poco menos de mi propia casa y ellas ocupaban un poco más. Y Rodrigo miraba hacia otro lado cada vez que yo buscaba sus ojos. Así que cuando llegó la noche del cuarto de servicio y la orden sobre el baño, hacía ya algunas semanas que yo venía durmiendo en ese colchón hundido, tragándome cada humillación con la misma calma terca con que había pagado deudas y criado a un hijo sola. Lo que cambió esa noche no fue la situación. Lo que cambió fue algo adentro de mí. La cama era estrecha y el colchón hundido en el centro, de esos colchones que guardan la forma de los años y ya no vuelven a enderezarse. Me senté en la orilla con cuidado, como si tuviera miedo de que cediera del todo, y puse las manos sobre las rodillas. Miré alrededor despacio. La ventana del cuarto daba a la pared del vecino, una pared gris sin nada del otro lado, sin luz, sin aire. En mi cuarto, el que había sido mío durante décadas, la ventana daba al jardín. Por esa ventana yo había visto crecer un árbol de limón que planté cuando Rodrigo era pequeño. Había visto pasar las lluvias de temporal. Había visto amanecer cientos de mañanas con esa luz suave que entraba entre las hojas y que yo consideraba, sin exageración, una de las cosas más hermosas de mi vida cotidiana. Ahora esa ventana era de Itzel y yo miraba una pared gris.
Desde el corredor me llegaba la voz de Refugio, la madre de Itzel, con esa naturalidad que tienen las personas que no conocen la vergüenza. Hablaba en voz alta, dando instrucciones, opinando sobre cada rincón de la casa como si llevara años viviendo ahí y le hubieran pedido su parecer. Este tapete está muy gastado. Hay que cambiarlo. ¿Por qué tienen el sillón puesto así? No tiene ningún sentido. El refrigerador huele raro. Hay que limpiar los cajones. Cada frase que salía de su boca me caía en el pecho con un peso distinto. No era solo la insolencia de opinar sobre cosas que no le pertenecían, era la tranquilidad con la que lo hacía. Esa mujer no tenía la menor incomodidad, ningún rastro de duda, de pudor, de conciencia de que estaba en una casa que no era suya, tocando cosas que no había ganado, criticando un hogar que otra mujer había construido con años de trabajo y de sacrificio. Refugio se movía por mi casa como agua que encuentra su cauce. Y eso, más que cualquier otra cosa, me decía todo lo que necesitaba saber sobre lo que Itzel había planeado desde mucho antes de que yo lo notara. No había terminado de procesar ese pensamiento cuando escuché los pasos. Los conocía bien. Pasos rápidos, seguros, con ese ritmo de quien camina por un lugar que siente completamente suyo. Itzel no tocó la puerta. Nunca tocaba la puerta. Desde que había llegado a vivir a mi casa, esa costumbre elemental del respeto, tocar antes de entrar a un espacio que no es el tuyo, nunca existió para ella. Empujó la puerta directamente y se quedó parada en el marco con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándome con esa expresión que yo ya conocía de memoria. Era una expresión que no tenía nombre exacto, pero que significaba muchas cosas al mismo tiempo, que yo le estorbaba, que mi presencia en cualquier espacio era un inconveniente, que ella estaba haciendo un favor enorme al tolerarme. La había visto esa expresión muchas veces, en la mesa, cuando yo hablaba y ella desviaba los ojos, en la cocina, cuando yo cocinaba y ella abría las ollas sin preguntar y arrugaba la nariz. En la sala, cuando yo estaba sentada viendo televisión y ella entraba y cambiaba el canal sin decir una palabra. Esa expresión era su manera de decirme, todos los días, que yo no existía lo suficiente como para merecer consideración. Hortensia, dijo, y desde el tono con que pronunció mi nombre, ya supe que lo que seguía no era una conversación. Era una orden envuelta apenas lo suficiente como para no llamarse orden del todo. De ahora en adelante vas a usar el baño de los fondos. El del corredor lo va a necesitar mi mamá. No hubo explicación adicional. No hubo ningún gesto de incomodidad por lo que estaba pidiendo. Lo dijo con la misma naturalidad con que se dice algo que ya está decidido y que solo se comunica como trámite, no como consulta. Como si mi opinión fuera un detalle que nadie había considerado necesario incluir en el proceso. Me quedé mirándola. La miré directamente a los ojos, sin decir una sola palabra, sin mover la cara, sin darle ninguna de las reacciones que ella esperaba. Porque Itzel necesitaba reacciones. Las personas como ella se alimentan de ellas. El enojo las confirma en su poder. Las lágrimas las satisfacen. La súplica las corona. Mi silencio era lo único que no sabía cómo manejar porque no le daba nada con qué trabajar. Vi cómo sostuvo mi mirada un momento, cómo algo en su seguridad se movió apenas, cómo desvió los ojos hacia la pared durante un segundo antes de volver a mirarme. Luego se dio vuelta y se fue con los mismos pasos de antes, aunque algo en ellos ya sonaba diferente. En el corredor, cuando Itzel pasó, vi la sombra de Rodrigo parado en la solera de su cuarto. Mi hijo. El mismo niño al que yo había cargado con fiebre a las 3 de la mañana, al que le había leído cuentos hasta que se quedaba dormido, al que había acompañado al médico, a la escuela, a sus primeras tristezas y sus primeras alegrías. Ese mismo hombre estaba parado a unos metros de distancia con el teléfono en la mano, mirando la pantalla, como si lo que acababa de pasar al otro lado de esa puerta no tuviera ninguna relación con él. No me miró, no dijo nada.
Solo siguió mirando su teléfono mientras Itzel pasaba a su lado y le decía algo en voz baja que yo no alcancé a escuchar. Él respondió sin levantar los ojos, y luego los dos entraron a su cuarto y cerraron la puerta. Me quedé sola en ese cuarto pequeño con la pared gris y el colchón hundido y el olor a humedad. El silencio que quedó después fue de esos silencios que pesan, que tienen textura, que uno puede casi tocar con las manos si las extiende en el aire. Miré mis manos apoyadas sobre las rodillas, las mismas manos que habían cosido miles de metros de tela, las mismas que habían cocinado, limpiado, cargado, construido, las mismas que habían sostenido la mano de Aurelio cuando se estaba muriendo, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía. Las miré durante mucho tiempo, y en ese silencio, sin lágrimas, sin ningún grito que nadie habría escuchado de todas formas, algo en mí tomó una forma nueva. No era rabia, aunque había rabia. No era tristeza, aunque también había tristeza. Era algo más parecido a una claridad que ya llevaba tiempo queriendo llegar y que esa noche, en ese cuarto, finalmente encontró su lugar. No iba a quedarme ahí ni un día más, no porque me hubieran vencido, sino exactamente por lo contrario, porque quedarme seguía significando lo mismo que había significado todas esas semanas, darle a Itzel lo que más quería, verme reducida, disminuida, ocupando el rincón más pequeño de mi propia casa, mientras ella crecía en cada espacio que yo cedía. Ya le había dado suficiente. Me levanté de esa cama con una calma que a mí misma me sorprendió. Saqué la maleta de debajo de la cama, esa maleta vieja que había usado para viajes de familia cuando Rodrigo era chico, cuando todavía éramos una familia que hacía viajes juntos. La abrí sobre el colchón y empecé a doblar mi ropa. Despacio, con cuidado, con ese cuidado casi terco que siempre tuve para las cosas que importaban, como si la manera en que yo doblaba una blusa fuera también una manera de decir que yo todavía valía algo, que yo no me iba a ir de esa casa hecha pedazos, aunque por dentro sintiera que algo se estaba rompiendo. Guardé lo esencial, la ropa necesaria, el rosario de mi madre, que nunca se quedó en un cajón sino siempre en mi bolso, porque desde niña aprendí que hay cosas que se cargan encima. La foto de Aurelio, que levanté del suelo donde alguien la había dejado caer, la limpié despacio con el borde de mi blusa y la envolví con cuidado entre una blusa doblada para que no se golpeara. Y guardé el sobre café, ese sobre que vivía en el fondo del cajón de mi ropa interior desde hacía años, que nadie en esa casa sabía que existía, que contenía los documentos más importantes que yo poseía. Lo tomé, lo revisé, lo guardé en mi bolso sin que me temblara ni una sola mano. Luego agarré una bolsa grande de plástico, metí lo que no cabía en la maleta y me quedé parada en medio de ese cuarto mirándolo por última vez. Apagué la luz. Salí sin hacer ruido. Caminé por el corredor con mis cosas, crucé la sala donde las sombras de la noche cubrían los muebles de siempre y abrí la puerta de la calle. Afuera, el aire de la noche me recibió con esa indiferencia que tiene el mundo, cuando a uno le está pasando algo muy grande y el mundo no se entera. Caminé por la misma banqueta de siempre, la que conocía de memoria desde hacía décadas, esa calle donde había vivido casi toda mi vida adulta. La casa de Remedios quedaba a pocos pasos de la mía, en la misma acera, separada apenas por las fachadas de dos vecinos de años. Una distancia que en cualquier otro momento habría recorrido sin pensarlo. Esa noche, con la maleta en una mano y la bolsa en la otra, esos pocos pasos se sintieron como el camino más largo que había caminado en mucho tiempo, no por la distancia, sino por el peso de lo que dejaba atrás. Y detrás de mí, adentro de mi casa, escuché la risa de Itzel resonar en mi cocina como si siempre hubiera sido suya. Al día siguiente, cuando Itzel encontró el cuarto de servicio vacío, no reaccionó como yo hubiera esperado. Eso me lo contó después una vecina que estuvo presente. Itzel miró la cama tendida, la habitación en orden, y simplemente se encogió de hombros. Ya se cansó, le dijo a su madre en voz alta, con una sonrisa que no necesitó esconder. Mejor así, menos problema. Eso fue todo.
Ni una llamada, ni un mensaje a Rodrigo para avisarle. Nada. Mi salida, que para mí había costado tanto, para ella fue simplemente la confirmación de que su plan iba bien. Eso, cuando me lo contaron, me dolió de una manera particular. No porque esperara que le importara, sino porque confirmaba lo que yo ya intuía, que todo había sido calculado desde mucho antes de que yo lo viera. Mi nombre es Hortensia, soy viuda desde hace más de una década, desde el día en que Aurelio se sentó a tomar su café de la mañana en la misma silla de siempre y ya no se levantó. Fue un infarto que no avisó, de esos que llegan sin dar tiempo a decir nada, sin dar tiempo a despedirse. Yo estaba en el patio tendiendo ropa cuando escuché el golpe. Cuando entré a la cocina, Aurelio ya estaba en el suelo y el café se había derramado sobre la mesa y seguía cayendo, gota a gota, sobre el piso de mosaico que yo había trapeado esa misma mañana. Esa imagen, el café cayendo y Aurelio en el suelo, se quedó conmigo durante mucho tiempo, de maneras que no siempre supe cómo explicar. Me quedé con una deuda pequeña, una casa a medio pagar, y un hijo que de pronto tuvo que aprender a crecer más rápido de lo que yo habría querido. Trabajé como costurera desde mi propia casa, con la máquina junto a la ventana de la sala para aprovechar la luz del día. Trajes de quinceañera, vestidos de novia, blusas, arreglos, dobladillos, todo lo que llegaba a mi puerta yo lo tomaba y lo hacía con el mismo cuidado, porque mi nombre valía algo en el barrio y yo no estaba dispuesta a que dejara de valer. Con eso pagué lo que quedaba de la casa, la escuela de Rodrigo, la comida, los recibos, las medicinas cuando hicieron falta. No pedí ayuda. No porque fuera orgullosa en el mal sentido, sino porque aprendí desde joven que la ayuda que no se pide es la que no te cobra después. La casa quedó a mi nombre desde el principio, y así se quedó siempre. Aurelio me lo pidió antes de morir, en una de esas conversaciones serias que los matrimonios tienen de vez en cuando sin saber cuáles serán las últimas. Me tomó las manos sobre la mesa y me dijo con esa voz pausada que tenía para las cosas que le importaban de verdad: esta casa es tuya, Hortensia. Nunca la pongas a nombre de nadie más. Nunca. Yo lo escuché y nunca lo olvidé. Rodrigo creció siendo el centro de todo lo que yo hacía, y esa es mi culpa más honesta. Lo amé sin medida, que no siempre es lo mismo que amarlo bien. Como era hijo único, creo que en algún momento simplemente asumió que todo lo que era mío sería suyo algún día, de manera natural, sin trámites ni papeles de por medio. Nunca preguntó. Nunca se interesó por los detalles de la casa, por los documentos, por cómo estaba registrada la propiedad. Esas cosas no existían en su mundo porque él nunca había necesitado que existieran. Y yo, que lo protegí demasiado de todo lo que podía protegerlo, tampoco lo obligué a verlas. Cuando llegó Itzel, hace ya algunos años, yo sentí desde el principio algo que no supe nombrar con claridad. Una incomodidad, una sombra detrás de su sonrisa. Pero callé, porque tenía más miedo de perder a mi hijo que confianza en lo que mis propias manos sentían. El casamiento fue rápido y yo me senté en la iglesia con una sonrisa que me costó más de lo que nadie notó. Tiempo después, entendí que Itzel sabía desde el principio lo que Rodrigo no sabía, que esa casa estaba a nombre de su suegra y no del hombre con quien se casaba. ¿Cómo lo supo? No puedo decirlo con certeza. Quizás alguien del barrio lo comentó sin maldad. Quizás ella misma buscó la información. Lo que sí sé es que esa información fue el cimiento de todo lo que vino después. Los comentarios de Itzel comenzaron pequeños y fueron creciendo. Y cuando llegó Refugio con sus maletas y su manera de entrar a los lugares como si le pertenecieran, entendí que el pretexto que Itzel esperaba por fin había llegado. Lo que vino después, ya lo saben. Remedios me abrió la puerta sin preguntar nada. Solo me miró a los ojos, vio lo que había que ver y se hizo a un lado para dejarme entrar. Eso fue todo. No hubo preguntas, no hubo comentarios, no hubo esa lástima incómoda que a veces es peor que el problema mismo. Solo la puerta abierta y el calor de una casa donde nadie me odiaba, que en ese momento era exactamente lo que yo necesitaba y que no debería ser un privilegio, pero se sentía como uno.
El cuarto que ella me dio daba al patio de su casa, un patio pequeño donde crecía una bugambilia morada que Remedios regaba con una devoción casi religiosa. Había una cama limpia, una mesita de noche con una lámpara de luz cálida y un vaso con agua que ella había puesto ahí antes de que yo llegara, como si hubiera sabido desde antes que esa noche iba a necesitar un lugar donde dormir. Ese detalle, el vaso de agua en la mesita, me llegó de una manera que no esperaba. Tantos años viviendo en mi propia casa, siendo yo la que ponía vasos de agua y doblaba toallas y pensaba en los detalles de los demás, y ahora era alguien más quien pensaba en mí. Me senté en la orilla de la cama y me quedé ahí un rato largo sin hacer nada, solo respirando, solo existiendo en un espacio donde mi existencia no le molestaba a nadie. Aunque la casa de Remedios estuviera a solo unos pasos de la mía, esa noche se sentía como si hubiera cruzado al otro lado del mundo. Me repetí en voz baja, casi como si fuera una oración, que aquello era temporal, que tenía algo que nadie más sabía, que no me había rendido. Rodrigo no llamó el primer día. Yo lo esperé sin querer esperar, que es la peor manera de esperar. El segundo día tampoco. Cada vez que miraba el teléfono y no había nada, algo en mí quería encontrar una explicación que no lo hiciera quedar tan mal, porque las madres somos así, siempre buscando la manera de no ver lo que duele demasiado ver. Quizás está ocupado, me decía, quizás no sabe qué decir, quizás mañana. Pero el mañana llegó y siguió sin haber nada. Cuando por fin llegó un mensaje, era tan corto que casi dolía más que el silencio. Solo escribió: «Mamá, ¿estás bien?». Le respondí: «Sí», y no agregué nada más. Él tampoco insistió. El silencio que cayó después de ese intercambio de 2 palabras fue uno de los más pesados que he cargado en mi vida, y mira que he cargado muchos. No porque yo no tuviera cosas que decirle, sino porque sabía, con esa claridad fría que a veces llega cuando uno ha llorado todo lo que tenía que llorar, que nada de lo que yo dijera iba a cambiar algo hasta que él mismo llegara al punto de querer ver lo que hasta entonces había preferido no ver. Los días en la casa de Remedios tenían un ritmo tranquilo que me ayudó más de lo que yo esperaba. Desayunábamos juntas, tomábamos café por la tarde, a veces nos sentábamos en el patio a ver la bugambilia sin decir gran cosa. Remedios no me presionaba con preguntas ni con consejos. Solo estaba ahí, que a veces es la forma más grande de acompañar a alguien. Pero la vida del barrio seguía afuera, y en esa clase de colonias donde todos se conocen desde hace años, las noticias circulan sin que uno las busque. Por comentarios de vecinas que me encontraban en la tienda o en la calle, fui armando un cuadro de lo que estaba pasando en mi casa, que me dolía de maneras distintas cada vez que llegaba un pedazo nuevo. Que Itzel había sacado los muebles de la sala al patio y los había dejado con un letrero que decía que se regalaban. Que algunos eran míos, cosas que yo había comprado o que me habían dado en años de vida en esa casa, con historia, con significado, con el peso de lo que representan las cosas cuando uno las ha cuidado mucho tiempo, que Refugio recibía visitas en el patio como si fuera una anfitriona en su propia casa, que Itzel les presentaba la propiedad a sus conocidas hablando de «mi casa», con una naturalidad que, según me contaron, no dejaba ningún espacio para la duda. Una tarde que salí a caminar porque el encierro me pesaba y el cuerpo a veces pide movimiento cuando la cabeza no puede quedarse quieta, sin haberlo planeado del todo, mis pasos me llevaron por la calle de mi casa. Me dije que no iba a mirar, pero miré. Refugio estaba en la banqueta, barriendo. Tenía en la mano una escoba que reconocí de inmediato porque le había puesto una cinta roja en el mango para identificarla entre las de las vecinas, una costumbre que tengo desde hace muchos años. Esa escoba, con esa cinta roja que yo misma había anudado, en las manos de esa mujer que barría mi banqueta como si fuera la suya. Seguí caminando. Puse un pie delante del otro y no paré. Pero algo adentro se apretó de una manera que reconocí bien, esa mezcla densa de dolor y de rabia y de algo que todavía no era resignación, porque yo me negaba con todas mis fuerzas a que fuera resignación. Lo que me mantenía caminando,
Lo que me sostenía entera mientras todo eso pasaba era algo que solo yo sabía, y que ninguna de las dos, ni Itzel ni Refugio, había pensado siquiera en verificar. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya está suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Una noche, cuando la cena estaba terminada y las dos nos quedamos sentadas a la mesa con el té entre las manos y la casa en silencio, Remedios me miró de esa manera que yo conocía bien. Era la mirada que ponía cuando quería preguntar algo importante, pero no estaba segura de si debía. La dejé preguntar. Esperé. Y ella al fin dijo, despacio, eligiendo las palabras con cuidado: Hortensia, ¿tú no vas a hacer nada? ¿Así nomás vas a quedarte aquí viendo cómo esa mujer vive en tu casa? Puse la taza sobre la mesa. La miré y le conté lo que nunca le había contado a nadie. La escritura de la casa estaba a mi nombre, solo al mío. Siempre había estado así, desde que Aurelio y yo la compramos juntos, desde que terminé de pagarla yo sola, con años de trabajo. Nunca la transferí a nombre de Rodrigo. Nunca firmé ningún papel que pusiera esa propiedad en otras manos. Itzel no tenía ningún derecho legal sobre esa casa, ninguno. Refugio tampoco. Ellas estaban viviendo ahí porque mi hijo las había dejado entrar, y entrar a una propiedad no es lo mismo que ser dueña de ella. Yo lo sabía. Y lo que ellas no sabían era que yo lo sabía. Remedios abrió los ojos de una manera que en otro momento me habría dado risa, y luego soltó una de esas risas cortas que salen cuando algo sorprende y alivia al mismo tiempo. ¿Y Rodrigo sabe esto?, me preguntó. Rodrigo nunca preguntó, le respondí, y eso, que podría parecer un detalle menor, era en realidad el corazón de todo el problema. Había algo más que esa noche le conté a Remedios, y que yo no le había dicho a nadie. Hacía algunos meses, cuando los comentarios de Itzel habían ido subiendo de tono de una manera que ya no podía atribuirse a un mal día o a un malentendido, cuando empecé a sentir que algo se estaba moviendo en esa casa con una intención que yo no alcanzaba a ver completamente, pero que podía oler como se huele la lluvia antes de que llegue, tomé una decisión en silencio. Un martes en la mañana dije que iba al mercado. Fui al mercado, sí, pero primero pasé por el registro de la propiedad. Entré con mi sobre café, pedí que me confirmaran el estado del inmueble y esperé sentada en una silla de plástico duro mientras una señorita buscaba en el sistema con una lentitud que en ese momento me pareció interminable. Cuando por fin levantó la vista y me dijo que todo estaba en orden, que la propiedad seguía a mi nombre sin ninguna modificación reciente, ni solicitudes de cambio, ni trámites pendientes, ni nada fuera de lo ordinario. Respiré un aire que hacía tiempo no encontraba en mis pulmones. Salí de ahí con ese papel en la mano, fui al mercado de verdad, compré jitomates y cilantro y epazote, y no le dije una sola palabra a nadie cuando llegué a casa. Quiero que quede claro algo, porque sé que quien escucha esta historia podría preguntárselo. Yo no me quedé callada por estrategia fría ni para manipular a nadie. Me quedé callada porque era lo único que podía hacer sin destruir lo poco que quedaba. Si yo hubiera llegado con papeles y abogado en ese momento, Rodrigo habría dicho que yo le arruiné su matrimonio, que yo era la que no dejaba vivir a su esposa, que yo era la villana de su historia. Y esa versión nos habría separado de una manera de la que quizás no habríamos podido volver. Yo no quería ganar una batalla legal. Quería que mi hijo viera, con sus propios ojos y sin que yo tuviera que señalárselo, lo que Itzel era realmente. No por venganza, sino porque sin eso, sin que él lo viera solo, cualquier cosa que yo hiciera habría sido en vano. Remedios escuchó todo eso, y luego asintió despacio, con esa sabiduría callada de quien ha vivido suficiente para entender que a veces el amor más difícil es el que espera. Así que seguí esperando, no con frialdad, con el corazón apretado y la fe puesta en que la verdad no necesita que uno la cargue siempre. A veces llega sola, si uno le da el tiempo suficiente.
Seguí durmiendo bajo la bugambilia morada de Remedios. Seguí caminando por el barrio, con la cabeza en alto, aunque por dentro cargara ese dolor sin nombre que tienen las madres cuando el hijo, al que amaron toda la vida, les da la espalda. Y el tiempo siguió avanzando. Hay algo que aprendí en esas semanas que no aprendí en ningún otro momento de mi vida, que la paciencia no es pasividad. La paciencia es la decisión de no actuar antes de que sea el momento correcto, aunque duela, aunque cueste, aunque el mundo entero parezca decirte que ya es demasiado tarde. ¿Cuántas veces en tu vida tuviste que quedarte quieta cuando todo en ti quería moverse? ¿Cuántas veces protegiste algo importante tragándote el orgullo? Cuéntame en los comentarios. Quiero leer tu historia, porque sé que muchas de ustedes conocen esta clase de espera mejor de lo que quisieran. El teléfono sonó de madrugada. Ese tipo de llamada tiene un peso particular antes de que uno siquiera conteste, porque las buenas noticias casi nunca llegan a esa hora, cuando el mundo está oscuro y callado y el sueño de uno todavía tiene temperatura. Levanté el auricular en la oscuridad del cuarto de Remedios, con el corazón apretado, y del otro lado escuché algo que tardé un momento en reconocer como la voz de mi hijo. Era Rodrigo. Pero no sonaba como Rodrigo, sonaba como alguien a quien le acababan de quitar el suelo de debajo de los pies y todavía no había terminado de caer. Lloraba de esa manera rota que tienen las personas cuando ya no les queda ni la energía para controlar el llanto, cuando la vergüenza y el dolor y el miedo se juntan en un nudo que no cabe adentro y tiene que salir de cualquier manera. Fui entendiendo lo que me decía de a poco, armando la historia con los pedazos que él me daba entre una respiración entrecortada y la siguiente. Itzel lo había sacado de la casa, había cambiado la cerradura mientras él estaba fuera, y cuando volvió y su llave no funcionó, llamó, tocó, mandó mensajes, hasta que ella respondió, no en persona, por escrito. Y lo que le escribió era simple y brutal al mismo tiempo, que si él no firmaba un documento transfiriendo la propiedad a su nombre, ella levantaría una denuncia por violencia doméstica. Rodrigo me lo dijo con la voz quebrada, sin entender todavía del todo lo que significaba. Él no había levantado una mano jamás, eso yo lo sabía. Pero también sabía que eso no importaba tanto como debería, que una acusación así, aunque sea falsa, deja marca antes de que uno pueda demostrar nada. Itzel lo sabía también. Por eso lo eligió. No porque fuera verdad, sino porque era lo suficientemente grave como para paralizarlo. Rodrigo entró en pánico. Fue a primera hora al registro de la propiedad, creyendo que podía resolver aquello de alguna manera, creyendo que si firmaba algo, el problema terminaría. Y fue ahí, parado frente a la ventanilla de esa oficina, donde un empleado lo miró con una expresión neutral y le explicó que esa propiedad no estaba a su nombre, que nunca había estado a su nombre, que no había nada que él pudiera firmar sobre algo que no le pertenecía. Me lo contó todo desde la acera de enfrente de mi casa. Estaba sentado en la banqueta con una mochila entre las piernas y el teléfono pegado a la oreja, exactamente como yo había estado parada frente a la puerta de Remedios aquella noche. El mismo frío, la misma acera, la misma sensación de que algo que uno creía sólido resultó no tener fondo. Mientras yo escuchaba su voz quebrarse, mientras iba armando con sus palabras lo que había pasado, algo empezó a tomar forma en mi mente, con una claridad que me dejó sin aliento. Itzel siempre supo que la casa era mía. Desde el principio, desde antes incluso de que yo empezara a notarlo, Itzel sabía que la propiedad estaba a mi nombre y no al de Rodrigo. El plan nunca fue convivir con una suegra difícil ni encontrar espacio para su madre. El plan fue usarme a mí, presionarme, desgastarme, humillarme poco a poco, quitarme la dignidad en pedazos pequeños hasta que yo cediera, hasta que yo, cansada y sola y sin fuerzas, firmara algo o desapareciera de alguna manera que le abriera el camino. Y cuando entendió que yo no me iba a romper, cuando el plan original falló, sencillamente descartó a Rodrigo también. Él nunca fue el objetivo de Itzel. Él
solo fue el camino para llegar a lo que ella quería. Y cuando ese camino ya no le servía, lo dejó en la banqueta como se deja cualquier cosa que ya cumplió su función. Hubo una pausa larga cuando Rodrigo terminó de hablar. Los dos en silencio. Él en la acera de mi calle y yo en el cuarto oscuro con la bugambilia del otro lado de la ventana. Pensé en esa ventana cerrándose. Pensé en él parado en la solera del corredor mirando el teléfono mientras yo hacía mi maleta. Pensé en el mensaje de 2 palabras que fue todo lo que me dio en días. Pensé en Aurelio, pensé en mis manos, pensé en todos los años. Y luego pensé en mi hijo sentado en una banqueta a esa hora de la noche, solo, con una mochila, sin saber qué hacer. Solo dije, ¿dónde estás? No fue una pregunta, fue una decisión que ya estaba tomada antes de que él respondiera. ¿Hubieras hecho lo mismo que Hortensia en ese momento? ¿Habrías salido a buscar a ese hijo después de todo lo que pasó, después de esa ventana que se cerró, después de ese silencio que duró tanto? No te vayas, porque lo que Hortensia hizo a continuación y las condiciones que puso te van a dejar pensando mucho tiempo. Me puse los zapatos en la oscuridad sin encender la luz para no despertar a Remedios. Agarré mi bolso, salí despacio, cerré la puerta con cuidado y caminé los pocos pasos que me separaban de mi propia calle, bajo un cielo que todavía no había decidido si iba a amanecer. El aire de esa hora tiene algo particular, una quietud que se siente en los pulmones de manera distinta que el aire del día, como si el mundo respirara diferente cuando cree que nadie lo está mirando. Caminé por esa banqueta que conocía de memoria, cada grieta, cada juntura entre las losetas, y cuando llegué lo vi exactamente donde había dicho que estaba. Rodrigo, sentado en la acera de enfrente de mi casa con la mochila entre las piernas y la cabeza agachada, con esa postura de quien ya no tiene fuerzas para sostenerse del todo. Cuando escuchó mis pasos y levantó la vista, su cara hizo algo que yo no había visto en mucho tiempo. Se desarmó. No de la manera dramática en que se desarman las personas que quieren que uno las vea sufrir. Se desarmó de verdad, de esa manera silenciosa y sin adornos de quien ya no puede seguir sosteniendo algo demasiado pesado y simplemente lo suelta, sin importar quién lo vea. Lo miré de pie frente a él durante un momento. No dije, te lo dije. No dije, ya ves lo que pasó. No dije ninguna de las cosas que tenía todo el derecho de decir y que en ese momento habrían sido absolutamente ciertas. Me callé, porque ese no era el momento para la razón, era el momento para otra cosa. Lo que siguió no fue rápido ni fue sencillo, porque las cosas que importan de verdad casi nunca lo son. Un abogado confirmó en términos claros lo que yo ya sabía desde hacía tiempo. La propiedad era mía en todos los sentidos que la ley reconoce. E Itzel no tenía ningún argumento válido para sostenerse ahí. La notificación llegó formal, con los plazos correspondientes. Ella y su madre tenían que desocupar el inmueble. Pero Itzel no se fue en silencio. Mandó mensajes, llamó a vecinas buscando aliadas, intentó argumentar que había invertido en la casa, que tenía derechos adquiridos, que yo estaba actuando por rencor. Hubo días de tensión en esa calle, días en que yo caminaba por la banqueta y sentía el peso de sus palabras flotando en el aire, aunque no las escuchara directamente. Hubo un momento en que Refugio salió a la puerta a decirle a quien quisiera escuchar que yo era una mujer cruel que destruía familias. Yo seguí caminando, seguí sin responder, porque ya había aprendido, a fuerza de años, que responderle a quien grita solo es alimentar el fuego. Al final, porque la realidad tiene esa costumbre inevitable de imponerse sobre las fantasías de quienes creen que pueden tomar lo que no les pertenece, Itzel se fue. Se llevó a Refugio, se llevaron lo que era suyo y dejaron mi casa con los muebles cambiados de lugar, algunas cosas mías que nunca volví a encontrar y un silencio que tardé varios días en llenar. Rodrigo no volvió a la casa de manera inmediata. Se quedó en el cuarto que Remedios le prestó, igual que había hecho conmigo, con la misma generosidad sin preguntas.
Y yo usé ese tiempo para pensar con una claridad que el dolor a veces no deja, pero que el descanso devuelve poco a poco. Cuando por fin tuvimos la conversación de verdad, nos sentamos en la sala de la casa de Remedios, no en la mía, porque yo quería que ese espacio fuera neutro, sin el peso de los recuerdos de todo lo que había pasado entre esas paredes. Le hablé con una honestidad que ninguno de los dos estaba acostumbrado a usar entre nosotros. Le dije que lo amaba. Le dije que siempre lo había amado y que eso no estaba en discusión. Y le dije que ese amor no me volvía ciega a lo que había pasado, a lo que él había dejado pasar, a lo que su silencio había costado. Rodrigo no respondió enseguida con arrepentimiento limpio y sin fisuras. Primero vino la incomodidad, esa resistencia de quien todavía no sabe bien cómo cargar la vergüenza. Hubo un momento en que intentó explicar, no para justificarse del todo, sino porque necesitaba que yo entendiera que él tampoco había visto venir lo que vino. Yo lo escuché. Le dije que entender no era lo mismo que perdonar, y que el perdón no era algo que yo pudiera dar en ese momento, como si fuera un objeto que se entrega. Era algo que tendría que ganarse con tiempo, con hechos. Eso lo detuvo. Lo vi procesar esas palabras de una manera que no había esperado, con una seriedad que no era actuada. Y en ese momento entendí que algo real estaba comenzando a moverse en él, aunque todavía no supiera bien a dónde iba. No fue una sola conversación, sino muchas, en distintos días, con distintos niveles de verdad que los dos fuimos capaces de sostener a medida que el tiempo fue haciendo su trabajo. Le pedí que buscara ayuda profesional, que hablara con alguien que lo ayudara a entender cómo había sido tan posible para él volverme invisible cuando la persona que decía amar se lo pidió. Le dije que necesitaba ver cambios reales antes de poder confiar en que los cambios eran posibles. Y le puse la condición que para mí no tenía ningún margen de negociación, que nunca más, estuviera con quien estuviera, en la situación que fuera, se quedara callado mientras alguien me faltara al respeto. Nunca más. No como favor, no como esfuerzo, como mínimo. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir. No se defendió, no buscó excusas, solo dijo que sí. Y en la manera en que lo dijo, sin dramatismo y sin adornos, yo escuché algo que reconocí como el inicio posible de algo distinto, no la certeza, el inicio. Los meses que siguieron fueron lentos y diferentes de todo lo que había conocido antes. Rodrigo cumplió lo que dijo, aunque no sin tropiezos. Hubo semanas en que recaía en el silencio de antes, en que yo tenía que recordarle de alguna manera que estar presente no era solo estar en el mismo cuarto. Hubo conversaciones difíciles que ninguno de los dos habría querido tener, pero también hubo avances reales, pequeños pero sólidos, del tipo que uno nota no porque alguien los anuncie, sino porque los va viendo acumularse con el tiempo. Fue a sus citas. Trabajó en cosas que yo no vi directamente, pero que empecé a notar en pequeños detalles, en cómo hablaba, en cómo escuchaba, en cómo ocupaba el espacio de una conversación sin llenarlo todo con su propia voz. Cuando finalmente volvimos a vivir juntos en esa casa, la limpié de cabo a rabo primero, acomodé cada cosa en su lugar, puse flores en la mesa del comedor porque siempre me habían gustado y porque nadie me iba a decir ya que era un gasto innecesario. La dinámica era otra. Yo no pedía permiso para existir. Él no miraba hacia otro lado cuando debía mirar hacia mí. No éramos perfectos, porque las familias que han pasado por algo así no vuelven a ser lo que eran, y quizás tampoco deberían serlo. Pero éramos honestos. Y la honestidad, aprendí con los años, vale mucho más que la perfección. Puse la foto de Aurelio de vuelta en su lugar, en el buró de mi cuarto, el cuarto grande, el que siempre fue mío. La limpié con cuidado y la dejé mirando hacia la ventana, hacia el jardín, hacia el árbol de limón que sigue ahí después de todos estos años. A veces, cuando me despierto de madrugada y no puedo volver a dormir, la miro en la oscuridad y pienso que Aurelio lo sabía, que cuando me dijo que nunca entregara esa casa, no hablaba solo del papel. Hablaba de mí, de lo que yo valía, de lo que merecía proteger. Nunca entregué esa casa porque mi Aurelio me dijo que era mía, pero la verdad
es que la guardé para algo más importante, para el día en que mi hijo necesitara aprender que una madre no es un estorbo. Es el único hogar que algunos hijos, cuando ya es muy tarde, saben que perdieron. Ojalá que Rodrigo lo hubiera entendido antes, pero a veces las lecciones más importantes llegan exactamente cuando tienen que llegar, aunque duelan, aunque cuesten, aunque nos cambien de maneras que uno no termina de medir hasta mucho tiempo después. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que una mujer que sabe lo que vale no necesita gritar para que el mundo lo escuche. Solo necesita esperar, cuidar lo que es suyo, y no soltar nunca lo que construyó con sus propias manos. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.